Lo tenemos ya conectado, vamos a charlar con el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Suárez. ¿Cómo le va, concejal? ¿Todo bien? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, en una situación epidemiológica realmente complicada, que preocupa y mucho, ya vamos a hablar del pedido que hacen ustedes para que se convoque al Comité de Gestión de Riesgo, pero en un primer fin de semana, después de decisiones nacionales y del decreto del presidente, también del decreto del gobernador, ¿cómo viste este fin de semana en Santa Fe, los organismos de control? ¿Cómo estás viendo esta situación? Mira, la verdad que cuando tuvimos un día y algo de lluvia, eso, digamos, seguramente haya hecho que no sea un fin de semana normal. Nosotros particularmente, de igual forma y sin perjuicio de ello, veníamos teniendo una mirada crítica con relación a la funcionalidad de los sistemas de control del municipio, digamos, ¿no? Porque estábamos viendo que se declamaban algunas cuestiones, pero por otro lado había controles que además parecían como de los controles más sencillos que en el contexto de la pandemia no se estaban llevando adelante. Y hago mención, por ejemplo, a la situación que nos denunciaron, que nos plantearon, y que nosotros hicimos un pedido en consonancia con ellos, los vecinos de la zona de la Costanera, donde nos dicen que en este contexto de pandemia y de movilidad o de circulación restringida que existe, hay una situación de descontrol con relación a los ruidos molestos, particularmente los automóviles con grandes equipos, allí en la zona de la Costanera, lo que suele pasar, digamos, pero también con relación a las picadas, que nuevamente ha sido esta una de las zonas elegidas por quienes llevan adelante estas actividades y que aparentemente no hay un control sobre esto. Y hago mención a ello porque en este contexto de pandemia, nuevamente, de circulación restringida, parecería ser que es una zona acotada a controlar, por lo cual tiene alguna facilidad el control. Distinto es por allí pedir un control más difícil sobre fiestas clandestinas y demás, más allá que se pida, por supuesto, y que se actúe en consecuencia, parecería ser más difícil porque eso hay que ir a pescarlo. En este caso uno sabe dónde está pasando esta situación y otro tanto, incluso con algunas actividades que autoriza el municipio, como por ejemplo un recital que hace no mucho se dio en el remozado, y bienvenido que así sea, anfiteatro allí en el Parque del Sur. La verdad que tras la presentación pública de este anfiteatro, lo que vino es un evento de varios días con cuestiones que la verdad que los que vieron las imágenes seguramente pudieron ver que allí no había poco protocolo, poca distancia, poco barbijo, bueno, poco estar quieto y no saltar o bailar, amén de lo que significó el impacto de ese evento en las zonas aledañas al anfiteatro. Entonces, otra vez, es una actividad autorizada por el municipio, se supone que es más fácil de controlar porque tiene día y hora de realización, ¿no? Y claro, sin embargo esto no ha pasado. Bueno, ojalá nosotros podamos en los próximos días charlar con la Secretaría de Control para aclarar este tema y algunos otros que queremos conversar con ella en este contexto de pandemia, porque, como bien decía Juani, todas las nuevas medidas y demás, y todo lo que se hizo hasta aquí, muchas de las actividades están sujetas a protocolos. Los protocolos, que en definitiva es letra escrita que manda a hacer algo, están muy bien redactarlos y seguirlos y demás. Ahora, lo que sí es cierto es que la contracara del protocolo es el control, porque si no, no tiene ningún sentido, digo, que elaboremos el protocolo, porque si de lo escrito, de lo teórico es perfecto, si después no se cumple porque no se controla, indudablemente vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Y esto es un poco lo que nos preocupa de lo que venía pasando y de lo que pasa de aquí en adelante con relación a las nuevas medidas que son de paso más restrictivas, ¿no? Pienso en varias cuestiones, por ejemplo, el transporte público. Después de meses donde tuviera que haber funcionado con protocolo y lamentablemente eso no ha sucedido. Hemos visto colectivos llenos, sin ventanas abiertas. Ahora nuevamente es como que el tema otra vez, dado los decretos nacionales y provincial, comienza a entrar en agenda y se ve un interés del municipio en controlar. Bueno, habrás leído seguramente alguno de los matutinos o de los portales esta mañana, había noticias que tenían que ver con eso, pero hasta el momento no estaban funcionando los controles, digamos, los colectivos iban abarrotados, no se respetaba el máximo de 10 personas paradas que tenía que haber, no se respetaba el abrir las ventanas y dejar que circule el aire dentro de las unidades. ¿Tiene la capacidad el municipio para
para establecer algún sistema de control que uno supone no tiene que ser tan complicado, dado que lo mismo que vos decías, si hay una actividad que está autorizada por el municipio, tiene una fecha, tiene un lugar donde va a ocurrir, lo mismo con los colectivos, tienen un recorrido, más o menos eso el municipio lo sabe. Sí, comparto plenamente. Digo dos cosas con relación a eso y ojalá sea alguna de las cosas que podamos abordar con la Secretaría de Control, porque la verdad que uno trata de ser objetivo. Primero que no sabemos, por ejemplo, cuánto del personal de la Secretaría de Control está afectado por la circunstancia de la pandemia, porque sabemos que en el municipio personal de estas características hay que ver cuánto es el de la Secretaría de Control. Y digo, si la Secretaría de Control tiene un problema con relación a esto, es decir, la falta de personal, nos lo tiene que decir, tiene que haber un planteo público para ver cómo resolvemos esta cuestión, porque nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el control, porque además el control no es solamente el control del incumplimiento, sino que esa medida y esa acción también repercute en aquel que cumple, para que no se sienta, digamos, el pavo de la película, el que cumple y ve situaciones como la que bien vos describías, como la que yo planteaba antes. O sea que eso por un lado. Y por otro lado yo digo, y quizás en el mismo sentido, el municipio tiene en esta instancia que tener la capacidad de control, la tiene que tener, tenemos que generar esa capacidad de control, porque si no, claramente lo que estamos hablando no es, como yo decía en el recinto del jueves, en otro contexto, cuando uno habla de la actividad de control del municipio, de lo que habla es de alguna sanción más, alguna sanción menos, una clausura, digo, lo que son las consecuencias ordinarias y naturales del control en sí mismo del municipio. Pero en esta instancia de pandemia, en definitiva, los mecanismos de control, lo primero que tocan, más allá que tengan sus sanciones, es la cuestión de la salud pública, digamos, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que hacer, el municipio tiene que hacer el esfuerzo que sea necesario para garantizar el control, digamos, y tiene que tener capacidad de controlar, busquemos la forma para que la cosa, desde ese punto de vista, esté garantizado, porque si no, reitero, el problema no es una sanción más o una sanción menos, sino que tiene que ver con la salud pública. Carlos, ¿cómo te va? Héctor te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Coincido plenamente en lo que planteas. Si hay protocolo, tiene que haber control. Parece de sentido común, pero bueno, hay que machacar en esa idea, me parece necesario. A tu criterio, que el municipio haya adherido, en términos generales, al decreto de provincia, y el decreto de provincia casi es una adhesión directa al decreto nacional, ¿te pareció bien? No. Te digo que no porque, y objetivamente no sé si cambiaría mucho, pero hay algunos aspectos que me parece que no responden por lo menos a la realidad de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Desconozco, por ejemplo, la realidad de Rosario, para mencionar otra ciudad grande de nuestra provincia, pero a mí me parece que no está bien esto de adherir tan lisa y llanamente. Creo que ya, si hay lo que nos demostró y nos enseñó la pandemia, es que hay que trabajar, por más que sea más difícil, sobre las particularidades, porque en definitiva es así. Y yo la verdad que, por ejemplo, y por mencionar una cuestión nomás que me parece que por allí es la más sensible, la verdad que yo no sé si hubiese adherido a este mecanismo horario de cierre de comercios nocturnos, cuando el mecanismo que teníamos en la ciudad de Santa Fe venía funcionando relativamente bien. O quizás por lo menos hubiese contemplado, pero no estoy hablando para habilitar y liberar, sino para habilitar alguna hora más o alguna hora menos, hubiese contemplado esto de que el mecanismo venía funcionando bien, y si había que limitar la circulación en un determinado horario, trataría que esa limitación sea lo más chica posible en función de cómo veníamos trabajando. Es decir, yo hubiese extendido, por ejemplo, los fines de semana, tal cual venía pasando, que el horario de cierre sea después de las 2:30, que sea la 1 y hasta la 1:30, bueno, a ir bien, porque en definitiva esa media hora o esa limitación que por allí parecería ser que desde el punto de vista ni epidemiológico ni del sentido común pueda tener mucha relevancia con relación a la circulación que hay, desde el punto de vista económico y en el impacto de los gastronómicos, claramente es central. Es central, y ellos siempre lo han explicado, por lo menos en el marco de la ciudad de Santa Fe, la necesidad de sostener, a los fines de sostener la unidad de negocio, los dos turnos, por decirlo de alguna forma, que tienen los lugares gastronómicos, en los cuales de paso hay una costumbre en la ciudad de Santa Fe que tiene que ver con los horarios en los que se sale para utilizar los servicios gastronómicos, ¿no? Si en el medio hay que trabajar para que estos horarios sean más temprano, digo, para que el primer turno baje con relación a la hora en la que se lleva a cabo, entonces te permite tener un segundo turno
también más temprano y en definitiva así poder acotar la circulación a posteriori, me parece que es algo que hay que trabajar y se podría haber hecho, quizás en este interín no pasó, por lo cual digo, del otro lado lo que hay que hacer es que hubiese tratado que, o yo hubiese hecho por lo menos, digo que algunas de estas cosas tengan algún margen más de horario, pero estoy hablando de media hora, 45, no estoy hablando de liberar, reitero, el horario, pero sí hubiese tratado de que esta limitación que se impuso nuevamente sea lo más cercana posible a la habilitación que veníamos teniendo, digamos, de forma tal que así garantizábamos una suerte de continuidad en lo que venía pasando, porque ahora en definitiva, más allá de los dimes y diretes, es toda una nueva realidad que se da, por ejemplo, en ese rubro, que habrá que ver cómo funciona. Una mirada totalmente sanitarista te diría, está bien, como esto es muy excepcional hasta el 30 de abril, fíjate vos, este primer fin de semana, lluvia que obligó al cliente a estar encerrado y eventualmente frío, supongamos, los próximos fines de semana. Imagínate una situación así de continuidad o de lluvia o de frío sin restricciones, ¿no? En una medida excepcional, porque después del 30 de abril es muy probable que se vuelva al esquema anterior. Así todo, ¿te parece que habría que haber trabajado en esa idea? Héctor, escuchá, y tomando el ejemplo que vos das, porque de paso estamos entrando en la temporada de invierno, por lo cual lo más probable es que, yo lo que digo ahí es, la determinación del aforo es claramente una determinación sanitaria en función de los metros cuadrados y demás. Correcto. Y que para que se cumpla hay que controlar, tomando lo que decíamos antes. Entonces, esta es una. Ahora, yo lo que digo es, en esa realidad, en ese aforo que ponerle que haya que reducirlo porque incluso por las condiciones de invierno, para evitar el hacinamiento en un lugar que mayormente va a estar cerrado y demás. Y más allá de las indicaciones que tendremos que dar para que esto no pase, porque en definitiva, a los fines del contagio es lo mismo 2 que 40, si es el máximo que se permite en un determinado lugar, pero lo que digo es, ese lugar tiene que estar bien ventilado, además sobre eso también hay que trabajar. Ahora lo que yo digo es, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en esto que yo te decía, si vos ya tenías una determinada habilitación para dentro de un lugar, un aforo para un determinado lugar, que ese lugar cierre a las 12, a las 12:30 o a la 1? Esto es lo que por allí no se termina de entender, cómo impacta eso en la circulación real, porque en realidad lo que vos estás haciendo no es que haya más circulación, por lo menos en mi visión, ¿no?, sino que se circule hasta más tarde, en el mejor de los casos. No veo cómo esa restricción horaria colabora que la circulación sea menor, haciendo que de esta manera se evite la circulación del virus, que es lo que se busca, ¿no? Pero bueno, y digo más cuando los aforos están perfectos, están restringidos, son esos, ahora son esos a las 8:30 de la noche o son esos a las 1 de la mañana, digamos. Eso, no hay una alteración en este sentido y creo que nadie lo pidió así, por lo menos yo no lo escuché. ¿Cómo le ves al intendente? Me parece que le tocó una situación muy compleja, muy difícil, el hecho que no tenga experiencia desde el punto de vista de la gestión, indudablemente seguramente impactó en todo esto. La verdad que, bueno, creo que se hace lo que se puede. Nada, yo puedo tener visiones críticas sobre algunos aspectos, sobre algunas cuestiones, como esta a la que hacíamos mención del control y demás, pero bueno, son las circunstancias en las que le tocó lamentablemente ejercer su gestión. Creo que si le dieran a elegir, por supuesto, a ningún intendente o ningún ejecutivo nuevo elegiría este contexto para llevar adelante su primera experiencia, ¿no? Entonces me parece que eso se nota, digo, pero no dejo de desconocer que nada, es la primera experiencia y es... ¿Lo ves sólido, Emilio Jatón? ¿Ves un equipo de gestión que está trabajando, que está sólido en términos generales? ¿O crees que no, que todavía le está costando adaptarse? No, yo creo que todavía no se ha terminado de adaptar completamente. Entiendo que el contexto colabora para que esto sea más dificultoso y la verdad que yo reitero algo que dije cuando recién asumió el actual intendente, y que en definitiva era lo que me preocupaba y que en este contexto, que no es que yo lo supiera ni mucho menos, ¿no?, pero pasó algo de eso, yo planteaba que me preocupaba la falta de experiencia en términos generales en las principales líneas de gestión del intendente, ¿no? Bueno, en definitiva, esa preocupación tuvo algún viso de realidad, por lo menos en mi visión, por supuesto,
en este contexto tan particular, ¿no? Pero, reitero, tratando de ser objetivo y justo, digamos, no poniéndome en el lugar de criticar por criticar, que el contexto es difícil para cualquiera. Entiendo que le agrega una dificultad más la falta de experiencia en gestión. Concejal, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, hasta luego. Estábamos charlando con el concejal Carlos Suárez de Juntos por el Cambio y su visión de este momento de la pandemia y la gestión en Santa Fe.